Ahora es rechazada por contener elementos transgénicos. Es que está respondiendo a los llamados del mundo empresarial y corporativo, siempre asociados a los intereses privados del capital financiero global. Pero que afectan de manera especial a las poblaciones indígenas, ¿no? A los pueblos originarios. Pues hay que denunciarlo, no solo porque viola los derechos indígenas. Estamos por conservar la vida, por conservar el medio ambiente, por conservar los territorios. Sí, estamos por conservarlos. Aún así, vamos a seguir resistiendo. ¿Habrá transparencia en este proceso? Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de haber llegado finalmente a este día. Queremos decirles que no ha sido un camino fácil, que la realización de este foro ha costado y ha costado mucho. No han sido pocos los obstáculos que nos han puesto para la realización de esta reflexión, tanto internamente como externamente, pero estamos aquí y vamos a aprovechar mucho tanto a nuestros ponentes como a todos ustedes. Habrá espacios para la reflexión, para que haya intervenciones del público. Entonces, pues aprovechemos este espacio que de verdad ha costado y ha costado mucho. Agradezco la invitación de los organizadores, de las organizadoras. Bueno, creo que fue por el año 2006 o 2007 que el Grupo Paz con Democracia, del cual somos integrantes varios colegas nuestros, publicamos un manifiesto a la nación mexicana que salió publicado en La Jornada, en el que calificábamos lo que estaba ocurriendo con todos estos gobiernos neoliberales como un proceso de recolonización integral de los territorios. Entonces, cuando hablan sobre esto de que se quiere cumplir con los acuerdos de San Andrés, recordamos los que estuvimos ahí que el meollo de San Andrés era el artículo 27 constitucional, ¿verdad? El artículo 2 constitucional actual dice con toda claridad ahí que se tendrá que respetar, acorde a la Constitución, todo lo relacionado con la propiedad de la tierra. Y lo que hace el 27 constitucional. Entonces, pensando en esto, pensando en los proyectos de Monreal también sobre estos temas, pensando en los decretos que se van a firmar sobre la cuestión de la privatización del agua, con ese incendio que yo siempre pienso mal cuando hay incendios, digo, ¿qué papeles había en Conagua para que hubiera un incendio en determinadas oficinas? Pensando en todo esto, uno dice, bueno, pues la cuestión en contra de la propiedad colectiva de la tierra va en marcha. Ahora, no es la propiedad colectiva de la tierra únicamente, es toda la organización comunitaria alrededor de la propiedad colectiva de la tierra. Es que los pueblos indígenas, sin necesariamente haberse chutado el capital o lo que sea, de manera casi, ¿no?, por la forma de organización colectiva, comunitaria, etcétera, pues se plantean como bastiones de resistencia, y esto es lo que estorba a estos heraldos, a estos defensores de los proyectos corporativos de muerte. Lo que les estorban son los pueblos indígenas, porque son bastiones de resistencia comunitaria contra los proyectos de muerte. Entonces ellos no se van por el lado del partidismo o de las ideologías o por el lado de las personas, sino dicen,
¿quiénes van a defender esta propiedad colectiva de la tierra, estas formas de organización colectiva de la tierra? Y ahí nos vamos a lo que son también estos procesos que el fallecido Submarcos no renacido en Galeano, él escribió un interesante documento que es la Cuarta Guerra Mundial ha comenzado. Y en esta Cuarta Guerra nos habla de que lo que está sucediendo sobre la base de este proceso de recolonización es una guerra del mundo corporativo contra toda la humanidad. Y en ese sentido, nosotros relacionamos también este proceso que acompaña un proceso de militarización por aquí cuando se habla sobre la Guardia Nacional. Es una manera de continuar con el proceso de militarización que ya se puso en marcha, pero además con condiciones excepcionales para los militares, porque no solamente se les está entregando nuevamente todo lo que es la seguridad de los ciudadanos a través de la incorporación de la policía militar, de la policía naval, etcétera, y la entrega de 50,000 jóvenes que van a ser educados por estos militares, sino también lo que va a significar esta Guardia Nacional en lo que toca a la función de los estados en estos procesos. Los estados en los procesos de recolonización o globalización neoliberal o como les quieran llamar, su función es garantizar el flujo y la invasión corporativa de los territorios. Esta es la función. Entonces, decretar que el neoliberalismo feneció y que ya no hay neoliberalismo y que ya pasamos incluso a una fase post-neoliberal, pues resulta casi chusco, es casi como para memes, ¿no? Entonces, porque evidentemente que las características del Estado neoliberal se van a seguir cumpliendo. Se juega con el pueblo, mientras los pueblos no son consultados, y las consultas son como la del Proyecto Integral Morelos, que nos tocó estar ahí como contrainformación, y bueno, nosotros lo único que hacíamos era poner el discurso del 14 y el discurso del 18, pues ¿qué les pasa, no? ¿Qué les pasa? Es como poner en Jerusalén un basurero tóxico, ¿verdad? Entonces nosotros poníamos eso y varios decían, ya se ganaron 3 votos al no, ¿verdad? Entonces, compañeros, compañeras, nadie nos va a callar, menos ahora, ya estoy haciendo una pinche canción. Porque vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar hablando lo que nos parece y vamos a continuar con los pueblos, porque los pueblos tienen una característica, tienen una brújula colectiva que evita el egocentrismo propio de la academia, ¿no? Que el yoyismo. Los pueblos nos llevan siempre por el buen camino porque ellos tienen a bien tomar decisiones colectivas. Y entonces en ese intelectual colectivo que los zapatistas llaman, ese que no se vende, que no claudica, que no se renta, ¿no? Que no cobra, ese intelectual es el que yo creo que debe regir la conducta hacia el futuro de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, colegas y colegas en el mundo de la academia, y por eso pues la ciencia social particularmente debe estar al servicio del pueblo, al servicio de los pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de veras por llegar hasta el centro a tener este encuentro. Yo ahora sí que quiero entonces por eso empezar agradeciendo mucho a todas las instancias, tanto académicas como mayas. Así vengo llegando ahorita de la península de Yucatán, justamente el domingo, donde estuvimos en la Red en Defensa del Maíz, un espacio nacional donde nos juntamos a trabajar y pensar el maíz, pero todo lo que tiene que ver con la defensa de los pueblos
que están con el maíz. Y ahí en la península pues recogimos la voz de muchísima gente. No solo eso, sino que hemos estado trabajando en la península de Yucatán durante un buen rato. Y entonces mucho de la información que yo voy a volcar ahora tiene que ver con la Asamblea de Defensores Mayas Muximbal, el Consejo Maya del Poniente de Bacalar, el CNI Yucatán, ¿no? La Red de Colectivos de Bacalar y por supuesto la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red en Defensa del Maíz y todo lo que desde Hojarasca, Desinformémonos y GRAIN, que es el Centro de Investigación Independiente al que pertenezco, hemos estado conjuntando junto con las personas y colectivos, comunidades, ejidos, que de algún modo están al pendiente y luchando por tener un espacio en la península que pueda ser pues de dignidad, ¿no? Y yo les diría justamente que tenemos que poner en contexto lo que está ocurriendo, porque todo lo que se ha volcado del Tren Maya acaba por ser demasiado acotado, yo les diría. Acaba por ser demasiado acotado. Estamos encandilados por la imagen de las vías, de ese cinturoncito que va a recorrer la península y le va a dar, es como un lacito que le va a dar como cohesión a la península. Y entonces la península está llena de desarrollos inmobiliarios, cada vez más, y ahora con el Tren Maya se están activando parques industriales. Hay uno muy conspicuo entre Mérida y Unucmá, al noroeste de la península. Están, por supuesto, muchos desarrollos que tienen que ver con lo que le llaman ahora pomposamente intensificación sustentable de cultivos, que no es otra cosa que invernaderos con aparente agricultura orgánica, pero en realidad no. Están muchas reservas de la biosfera, la más conspicua es Calakmul, pero hay varias otras reservas de la biosfera que quieren, digamos, acomodar todo para que los pueblos no puedan hacer nada en esos espacios. Hay desarrollos inmobiliarios que han expulsado a la gente. Uno muy famoso hace unos años fue el de Bulá en Campeche, ¿no? Que alguien ligado a Muriño, creo que su hermano, su primo, alguien así, fue el que estaba empujando todo este desarrollo inmobiliario que expulsó a mucha gente de lo que fueron sus terrenos, ¿no? Y uno de los síntomas que han ocurrido más durante todos estos años ha sido que justamente el Estado ha servido de intermediario para robarle la tierra a las comunidades y después dársela a los privados, a esos grandes acaparadores de tierra que hoy por hoy han ido despojando la península de una manera brutal a la gente, a las comunidades, y por supuesto la invasión de los menonitas, uno de los factores más tremendos de lo que es la devastación. Ahora les voy a enseñar un videíto para que vean cómo está la devastación por allá. Y algo que es importante que ustedes sepan es que desde por lo menos 2013 había la necesidad por parte de las comunidades de juntarse, sistematizar sus experiencias, sistematizar sus agravios y poder entender cuáles eran los ataques que estaban ocurriendo, y se organizó en la población de Maní, en Yucatán, en una escuela agroecológica muy interesante que funciona ahí. Se desarrolló la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y que trajo, ahora sí que reunió muchísima gente de todo el continente para servir de dictaminadores, de jueces por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos. Rápidamente, el Tribunal Permanente de los Pueblos es la continuación del Tribunal Russell, que funcionó cuando la Guerra de Vietnam, y en México sesionó entre finales del 2011 y finales del 2014. Los convocamos un grupo de gentes, entre los que estábamos Gilberto y yo, pero muchísima más gente los convocamos, y se lograron hacer pues alrededor de unas 1000 y tantos talleres, preaudiencias, audiencias, y se conjuntó
a una cantidad de organizaciones sociales, comunidades, movimientos, para que sistematizaran por regiones sus agravios y pudieran presentarlos. Desde ese entonces, aquí en la presentación lo traigo todo, pero podemos platicarlo, desde ese entonces ya se estaba la gente dando cuenta que había toda un embonamiento, un encadenamiento, un acomodar los diferentes proyectos que le llaman ahora de muerte, los diferentes proyectos como para golpear a las comunidades, como para expulsarlas, como para fragmentar el tejido social maya, la identidad maya, estaban todos juntos y estaban funcionando. Y entonces, desde entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que conjuntó a un famoso líder ecuatoriano como Luis Macas, a un doctor muy importante en lo que es la ciencia comprometida como el doctor Andrés Carrasco, a alguien de este centro mismo de investigación al que yo pertenezco, que se llama Carlos Vicente en Argentina, a una de las de la teología maya, que es Ernestina Vaca, a una luchadora social como Sara, no me acuerdo ahora su apellido, sí, López, Sara López, de ahí de Candelaria, ahí en Campeche, a Gloria Muñoz, de Desinformémonos, a la famosa investigadora de asuntos de género y de lo que es la psicología desde un lado libertario, como es, ahí se me fue el nombre ahorita, pero bueno, en fin, hubo muchísima gente que estuvimos ahí presentando los casos y de algún modo mostrando todos estos agravios. Y es Silvia Marcos, perdón, traigo aquí ahora sí que el desayuno atravesado. Y bueno, estuvo Silvia Marcos también, y obviamente entre todos ellos llegaron a la conclusión de que los agravios eran muchísimos. Había más de 20 casos muy importantes que tenían que ver con tráfico de personas, con drogadicción, con tráfico, prostitución y todo lo que es la esclavitud, con todo lo que son despojos brutales de tierras, con lo que es la erradicación de muchísimos poblados y poblaciones. Hay un caso muy contundente de Quisteil, por ejemplo, que es el mítico pueblo donde estaba Jacinto Canec, la rebelión de Jacinto Canec previa a lo que es la guerra de castas. Y entonces, como las autoridades arrasaron tan brutalmente Quisteil, cuando la gente empezó a regresar después de los siglos, resulta que les borraron la memoria histórica y dijeron: aquí Quisteil no existe y nunca ha existido. Y cuando la gente se quiso juntar en ese mismo rincón, en ese mismo lugar, el gobierno dijo: aquí es Cantrix 3, y entonces le vamos a poner Cantrix 3. Y ellos dijeron: no, este es Quisteil, y nadie nunca pudieron reconocerles, no pudieron hacer que les reconocieran que ahí era Quisteil, que es el pueblo mítico donde estuvo la rebelión de Jacinto Canec. Así como eso, una cantidad muy grande de casos, todo lo que es el cinturón de miseria y de tremendeces, lo que es Cancún, a partir de los desarrollos turísticos. Y todo eso en algún momento se había visto y se estaba viendo cómo se estaba conjuntando de una manera brutal desde el 2013. Para no hacerles el cuento largo, unos años después empezó la andanada de lo que es la siembra de soya y después la siembra de soya transgénica, con glifosato, con agroquímicos, con una serie de maíces industriales y con la deforestación de la selva, una deforestación brutal. Voy a dejar la presentación para el final, para no entretenerme y poder terminar este cuento que es largo y quiero hacerlo corto. Es muy interesante y muy brutal al mismo tiempo darnos cuenta de cómo arrasan la selva, literalmente.
No es la agricultura itinerante, que yo soy de los defensores de la agricultura itinerante, la agricultura de montaña, en donde uno rota los diferentes predios y rozas, tumbas, quemas, pero no de una manera brutal, sino que dejas fermento en el piso de tal manera que todo ese calor y esa ceniza sirva para la siguiente cosecha. No estamos hablando de esto. Los menonitas y otros de los grandes agricultores de cultivos industriales en la península agarran 2 trascabos enormes, ahorita se los voy a mostrar, con cadenas como que casi como de este tamaño, las cadenas así gordas, cada uno de los eslabones es como esto, cadenas enormes, y agarran y arrastran así por todo lo que es un espacio que quieren limpiar y descuajan la selva, y al momento de descuajarla la juntan toda en el centro del terreno absolutamente planito, ya lo van a ver, y luego le prenden fuego, y después de eso ahí siembran soya transgénica, muchas veces, aunque sea convencional, el agroquímico que está ahí además mata a las abejas, mata a muchos otros polinizadores, pero sobre todo envenena el agua, envenena la tierra, envenena a las familias y causa una serie de enfermedades en los que no han nacido todavía, que es muy brutal. Todo esto estuvo documentado y la gente tanto de los 3 estados se empezó a quejar, y entonces empezaron a hacer pues demandas jurídicas, y las demandas jurídicas de algún modo siempre se pudieron contener, que porque no los habían consultado y tal, como ahora todo el tiempo el derecho a la consulta, y la gente incluso como en la península, como en Quintana Roo, que es la parte oriental de la península de Yucatán, la gente empezó a decir: yo no quiero que me consultes, yo lo que quiero es el fondo del asunto, y el fondo del asunto es que yo ya me negué, tanto me negué que estoy interponiendo un juicio, que estoy interponiendo un amparo. Entonces, ¿por qué me vienes a querer consultar si yo lo que quiero es que me digas, que me quites estos megaproyectos que son tan brutales, ¿no? Entonces empezaron a ver todas estas intervenciones jurídicas por parte de la gente, se empezaron a ganar, y entonces hubo en el 2016 una reunión muy importante en Cancún, que era la COP16, y en ese momento se les ocurrió a los 3 gobiernos decir algo que aparentemente primero a la sociedad civil hasta como que lo animó, que le llamaron el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán, el ASPI le llamaban, ¿no? Y la gente se burlaba diciendo: ¿el ASPI? No, es el Acuerdo de Saqueo de la Península de Yucatán, porque es la manera en que los 3 gobiernos van a activar todos sus proyectos y los van a poner a trabajar juntos, y los proyectos eran pura economía verde, eran servicios ambientales, estos de red de reducción de emisiones y de deforestación, granjas porcícolas como las que están en Omún, ahí cerca de los cenotes, intensificación de cultivos de estas que les digo que por un lado son los grandes invernaderos plagados de agroquímicos, pero también la mano de obra esclava en esos invernaderos a 40 grados y rociados de agroquímicos. Algunas veces les dan droga para que puedan aguantar las jornadas de trabajo. Eso se sabe desde Jalisco hasta Yucatán. En todos esos invernaderos hay como unas condiciones de semiesclavitud que tendríamos que revisar, y son mucho de lo que son los agravios que están pendientes, ¿no? Pero lo importante es que se den cuenta de que todo el tejido, fíjense, ahorita hay una corona de torres eólicas, que hay unas de 60, otras de 100, otras de 120 metros de altura, otras de hasta 250 metros de altura, con aspas de 80 metros, es decir, con un diámetro de por lo menos 160 metros, con velocidades altísimas, que por supuesto desvían el viento, que por supuesto destruyen polinizadores, que por supuesto matan pájaros, que por supuesto incluso pueden estar desviando semillas. Estamos hablando de una destrucción brutal en toda la península, y de pronto pareciera que solo es un trencito turístico
que hay, ¿quién le va a hacer daño a los jaguares? Como dice alguno de los comisarios en turno. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que estamos en un punto muy tremendo de debate. Primero, pues sí, efectivamente estamos muy contentos, ¿no?, de que a pesar de los pesares estemos aquí y hayamos logrado este foro. En noviembre del año pasado, justamente cuando se iba a llevar a cabo el referéndum, porque ese tipo de ejercicios, ¿no?, ciudadanos no se pueden llamar consulta, en los términos que vamos a ver más adelante a lo largo de estas jornadas, sobre el Tren Maya, pues un grupo de personas inquietas y preocupadas justamente por todas las reflexiones que se están haciendo, y muchos de los cuales están aquí el día de hoy, hicimos una carta para el entonces presidente electo López Obrador, justamente externando nuestra preocupación por estos temas y además la preocupación de que se llevara a cabo esa consulta de esa manera, ¿no?, en un listado que había que palomear junto con otra gran cantidad de cosas que todas ellas requieren de análisis y reflexión seria. Y bueno, y en aquella ocasión la respuesta de López Obrador fue, en una entrevista con Carmen Aristegui, decir que con todo cariño éramos unos abajo firmantes desinformados, ¿no?, que esas cartas pues se firman así, de que todo el mundo pone su firma, pero en realidad no teníamos información de lo que iba a ocurrir con el proyecto del Tren Maya. Efectivamente no la teníamos y nadie la tenía en ese momento, ¿no? Me parece que todavía falta muchísima información. Entonces, bueno, la propuesta en la que me quiero centrar es justamente discutir la idea, el concepto de extractivismo como un concepto muy importante para la ecología política, ¿no? Precisamente porque nos permite visualizar la relación que tiene la sociedad y el modelo económico hegemónico con la naturaleza, ¿no? Y con la naturaleza, incluidos los pueblos que la habitan, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que a partir de la década del 2000, pues se incrementa la exportación de materias primas a nivel mundial, hay en nuestros territorios una mayor presencia de capitales extranjeros, y esto sí fue de la mano del neoliberalismo, que ya se decía, ¿no?, y de las reformas estructurales que hicieron posible la inversión de capitales extranjeros en muchas áreas de la extracción, y también vemos un creciente acaparamiento de tierras en pocas manos, ¿no?, surgimiento evidentemente de conflictos socioambientales, lo que ahora conocemos como conflictos socioambientales, y de situaciones de violencia, ¿no? En este contexto de extractivismo surgen los llamados megaproyectos, ¿no?, que son grandes proyectos de inversión que tienen una escala territorial o una dimensión territorial, que como ya decía Ramón también, pues no vienen aislados, o sea, el tren no viene solo, ¿no?, y ya lo sabemos, ya se ha estado diciendo en los últimos meses que detrás del tren pues hay proyectos de turismo, proyectos inmobiliarios, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, los megaproyectos tienen una lógica de intervención regional y territorial, ¿no? Y esto evidentemente pues genera un enorme impacto ambiental, por supuesto, o sea, eso de que la vía del tren no va a tirar ni un árbol, digo, yo no sé para qué le pidieron 5,000 hectáreas al ejido de Calakmul, ¿no?, si no quieren tirar ni un árbol, bueno, perdón, al ejido de Bacalar. Bueno, el caso es que el impacto es enorme en términos ambientales, pero también en términos culturales, ¿no? O sea, esto implica una reconfiguración completa de las formas de vida de las comunidades, ¿no?, de sus formas de organización, de sus formas de relación con el territorio, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, dice Naredo, se necesita también pues de un despotismo político, ¿no?, para poder imponer el megaproyecto como la única alternativa viable para el desarrollo de esa región, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos no solamente estas descalificaciones como los abajo firmantes desinformados, sino también los conservadores, retrógradas, bueno, yo sé, ya son tantos los calificativos de estos últimos meses que ya perdí la cuenta, pero
Y todo esto obviamente está enmarcado en el viejo discurso del desarrollo, ¿no? Esto va a generar empleos, esto va a traer crecimiento económico y entonces todos vamos a tener mejores formas de vida, ¿no? Cuando justamente las comunidades vienen diciendo desde hace décadas, ¿no?, que la idea de desarrollo que ellos tienen, pues no es este desarrollo, ¿no? O sea, no es el desarrollo de los proyectos turísticos, de las grandes hoteles, ¿no?, de los consorcios inmobiliarios, etcétera, sino la posibilidad de imaginar formas de vida dignas, evidentemente, pero desde sus propias culturas y desde su propia cosmovisión, ¿no?, y sus propias formas de relación con el entorno. Hace ya bastantes años, en el 2013, pues se tenían registrados más de 200 conflictos en territorios indígenas. Hoy estamos hablando simplemente en México de más de 500 que ha documentado Víctor Toledo, ¿no? Es decir, el crecimiento de esta conflictividad pues es exponencial, ¿no? Así como también pues de la violencia, ¿no? Hay muchísimos factores que están asociados a esta conflictividad y a estos intereses que tiene actualmente el capital en los territorios de los pueblos originarios. Aquí, por mencionar alguno, pues está la agricultura industrial, la biopiratería, las energías renovables, ¿no?, las presas, el turismo, ahora también el tema de la ocupación militar, ¿no?, a través de esta nueva figura que está surgiendo, que es la Guardia Nacional. Bueno, veremos cómo se expresa. La contaminación, el crimen organizado, ¿no?, que ya se había... Damos inicio a la segunda mesa. El tema que se tratará en esta mesa será el Tren Maya, la ruta del despojo. Contamos con la participación de Ramón Martínez Coria, del Foro para el Desarrollo Sustentable, Scott Robinson, de la UAM Iztapalapa, Sergio Prieto, de la Cátedra CONACYT Ecosur Campeche, y Rommel González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. No voy a ocupar más tiempo en presentaciones, le cedo la palabra a Ramón Martínez Coria. ¿Qué tal? Estoy encantado de formar parte de esta tertulia. Entonces me voy a referir muy someramente a la península de Yucatán porque ya lo han marcado demasiado y se va a seguir marcando. Pero bueno, hay que recontar el recuento que se hacía del 2013. Tenemos que agregar, porque con Scott compartimos desde el 2013 la investigación que tenía que ver con el tren transpeninsular, el Dragon Mart y todo aquel capítulo de la inversión masiva que se buscaba llevar a la punta de la Ribera Maya y de ahí desparramar el tepache. Bueno, inmediatamente han venido concesiones de contratos para las energías limpias con ya lo que se han dicho, ¿no? Pero aquí lo relevante es la especulación de tierras que se introdujo para la instalación de estos proyectos y fuera de toda proporción socioambiental. O sea, hay una espantosa desproporción del sentido común aquí. Están implicados la subasta de acuíferos, lo que en Yucatán significa la privatización y subasta de los cenotes para proyectos privados en todo el territorio, y el agua para refresqueras y cerveceras, no para la gente. Y bueno, la especulación inmobiliaria de la privatización de tierras ya marcada, donde el ostracismo de las instituciones gubernamentales que defienden los derechos agrarios literalmente están volteando para otro lado. No las han desaparecido porque constitucionalmente creo que todavía tiene una complejidad esto. Entonces, bueno, todo este conglomerado de proyectos, de megaproyectos convergentes genera un fuerte desplazamiento forzado. En los diferentes escenarios a veces lo más evidente es el desplazamiento de población. En los Altos de Chiapas tenemos que por paramilitarización se está expulsando gente en los Altos de Chiapas, pero lo que no se ve tanto es el profundo desplazamiento de los modos de producción tradicionales, ¿no? Entonces no necesita correr inicialmente a la gente para trastornar sus raíces y su profundo arraigo con el territorio para que luego se puedan fácilmente arrancar. Entonces, lo peor ha sido el anuncio abierto de malas prácticas institucionales dictadas desde el púlpito presidencial respecto a las formas de consulta y participación.
de las comunidades que deja fuera totalmente este concepto de la toma de decisiones por de los propios afectados en sus propios territorios y respecto a sus propios recursos. El hecho es que se suplanta, se omite, se niega el estándar internacional del derecho a la consulta y al consentimiento previo. Sigue así la violación sistemática de los derechos colectivos con autonomía en sus territorios ancestrales, es decir, no va a haber un cambio cualitativo con el nuevo gobernante, esto ya está cantado. Entonces, yo en un tono más bien propositivo y ahorrando el rollo aquí, no quiero nada más ser catastrofista y estar señalando los males que nos agobian, sino retomar aquí algunos elementos que en Bolivia, Colombia y Ecuador en particular están empezando a funcionar para juridizar y hacer vinculantes los procesos de consulta y consentimiento previo libre e informado. A esto le han llamado los protocolos autónomos comunitarios. En México todavía no tenemos, porque alguien habló de las autoconsultas, pero estas autoconsultas también adolecen de que están a capela, de que no hay una referencia que organice esto como algo que se pueda juridizar. Entonces, lo que están haciendo los sudamericanos, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a buscar estas opciones también, es no solamente esperar que el Estado genere un protocolo nacional de consulta, que está ahí guardado en el cajón de la hora impia ante CDI, sino configurar los protocolos autónomos donde la gente fije legalmente los límites de quien quiera intervenir en el territorio y obligue al Estado a dialogar con esto. Entonces, en esta búsqueda para que se cumpla el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado en materia de derechos políticos colectivos específicos de los pueblos indígenas originarios, y parafraseando a Galeano, esto está con las venas abiertas en este momento. La libre determinación con autonomía política para los pueblos originarios tiene su indicador ahora más sensible en su derecho a la consulta y al consentimiento previo, esto es, en su derecho a decir que no, o sí, pero ¿cómo? Esto como principio vinculante para cualquier gestión pública o privada que tenga impactos o riesgos para su gente, sus territorios y sus recursos bioculturales. Cierro diciendo que cabe decir aquí que las organizaciones de la sociedad civil, los abajo firmantes desinformados, nos mantendremos en esta trinchera junto a los pueblos y a las comunidades a pesar de las descalificaciones y la represión que está en ejercicio contra nosotros y que sigue siendo un objetivo evidente de parte del gobierno federal. Damos la palabra a Scott Robinson. Muy buenas tardes. Soy un antropólogo jubilado de la UAM Ixtapalapa. Es una institución, no sé si se debe decir en paz descanse, pero está en un trámite absolutamente agonizante, me temo, pero es tema aparte. Primero, me toca hacer unas reflexiones sobre el Tren Maya, donde no todo es blanco y negro. Entonces, en base entonces, además de la experiencia con Ramón, de hacer participar al equipo de la manifestación del impacto ambiental del tren transpeninsular, que es un proyecto de capital chino, eso agregó, digamos, cierto contexto al conocimiento de los intereses de las élites en Yucatán, en particular, para tal tren, que en efecto el hotelero número 1 me dijo en 2013, si el tren no llega al aeropuerto de Cancún, que no fue la propuesta original del tren transpeninsular, ojo, hoy sí, no tiene sentido. Entonces, obviamente, los hoteleros que mandan en gran medida en esta economía regional, pues los escucharon. Tenemos entonces en una opción de rutas de servicios, creo, propuesta, servicios interurbanos muy como el tren
suburbano de aquí de la Ciudad de México, entre Campeche y Mérida, entre Mérida y Valladolid, y desde el aeropuerto de Cancún a Tulum. O sea, servicio de transporte público accesible, seguro, a tiempo para los que necesitan transportarse. Ustedes que están siguiendo esta telenovela de Tren Maya en la prensa pública, en las que el financiero, el economista, pues de repente hay planos que, digamos, interesantes de lo que es la propuesta de utilizar el derecho de vía de las torres de alta tensión de la CFE, ¿sí?, desde el aeropuerto de Cancún hasta Tulum, detrás de la línea de la costa. Ahora, para entender el tren, hay que entender lo que es la negociación de estos negocios, porque un tren de pasajeros no es rentable. Hay solamente 2 trenes de pasajeros rentables en el mundo, uno en Japón y no me acuerdo el otro, pero trenes bala de servicios continuos. El tren funciona en base a la carga. ¿Cuál es la carga? El aeropuerto de Cancún es el segundo aeropuerto del país. Imagínate la cantidad de combustible que se consume ahí, que hoy se entrega con una flota de pipas, además de todos los alimentos, materiales de construcción, suministros, etcétera, de lo que consume la zona hotelera de la Riviera Maya, donde hay 120,000 habitaciones, ojo, de hoteles, 120,000, y en el cálculo, a grosso modo, de turismo internacional, hay 2 trabajadores por habitación. Entonces, más de 200,000 trabajadores, nada más atendiendo este conjunto de complejos hoteleros y no tan grandes. Y esta es la mano de obra que requiere transportarse, llegar al trabajo, llegar a su casa y a su pueblo, y para volver al trabajo en un transporte público accesible y seguro. Entonces, para mí estos los elementos o componentes para construir, digamos, un tren Maya que podemos dejarlo, sí, es un tren Maya, pero es un tren que está ofreciendo servicio a pueblos, trabajadores, y los y las alumnas y alumnos del futuro de la región Maya. Ahora, no soy muy, el contexto nacional no hay buenos augurios de que, digamos, de esta conversación pública que estamos iniciando aquí, que hoy sea, exitosa, fructífera. Tenemos anuncios de consultas fast track mismo fin de semana en pueblos del Istmo sobre el tren transísmico, que es otra mesa de hoy, y eso sí es el proyecto del sexenio. Ojo, no es el tren Maya. El proyecto del sexenio es el tren transísmico de capital chino para mover productos chinos entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, y el negocio, digamos, de los contenedores que no alcanzan hoy pasar el canal de Panamá a buen ritmo de los que son dueños de estos productos. Tenemos la consulta previa libre disque, que es una simulada, reportada el domingo por Diana Manso de La Jornada el domingo pasado en el pueblo Ciudad de Hidalgo, Istmo oaxaqueño, donde la empresa francesa de eólica, EDF, está, digamos, repitiendo la modalidad, digamos, de consultas amañadas, simuladas del sexenio pasado. Podemos ir a una imagen que no copiamos. Un momentito. Tenemos en Yucatán, una serie de, hay una serie de proyectos eólicos y solares pendientes de Yucatán que Rommel nos va a iluminar seguramente.
a futuro, donde hay consultas pendientes, además de lo que fue la simulación de la consulta sobre la soya transgénica en Campeche en cuanto a los agricultores menonitas y los pueblos vecinos mayas, y que está afectando su producción de miel y la exportación de miel a Europa, que ahora es rechazada por contener elementos transgénicos. Eso es el contexto, digamos. Además, aquí está el mapa perdido. Si ustedes pueden ver, obviamente en Campeche, el círculo, y más arriba, una cantidad de proyectos eólicos de gran escala aún no construidas, esperando, ya es herencia del sexenio pasado, cumplir con una serie de requisitos, incluyendo las consultas dichosas, que podemos suponer que van a ser amañadas y simuladas, como lo que está sucediendo hoy en el Istmo Oaxaqueño con el caso del mismo personal de CENER, Secretaría de Energía, llevando la consulta ante la empresa francesa. Es de preocuparnos, digamos, este ambiente, digamos, de simulación. En el caso no solo de estos proyectos eólicos y solares, o inclusive de transformación por a raíz de la soya transgénica, sino del propio Tren Maya a futuro, sin hablar de lo que es la carga y el transporte público seguro y accesible. Entonces, en efecto, otro motivo de esta propuesta mía es poner a prueba la promesa de transparencia del nuevo régimen, ¿no? Que estamos dudando algunos de nosotros y algunos de ustedes también, pero creo que es el tema y es, digamos, el reto para este evento. Muchas gracias. La mirada que les quiero compartir es un poco más amplia, porque yo considero que bajo este proyecto del Tren Maya se esconde mucho más que un tren, y desde luego no es en beneficio de los pueblos mayas ni de los pueblos originarios. Entonces, mi mirada tiene que ver un poco con el vínculo que ya se ha comentado en algunas de las participaciones de los colegas entre megaproyectos, con todo lo que hemos dicho ya sobre ellos, migración o inmovilidades. En ese sentido, considero que para que todos estos megaproyectos, no solo el tren, sino todos los que han pasado y todos los que pasarán, puedan establecerse en los distintos territorios donde se piensan, esto va a traer como consecuencia directa y al mismo tiempo causa de nuevas problemáticas el desplazamiento de las poblaciones que viven ahí. Si no existe ese desplazamiento, el conflicto se va a encarnar mucho más y finalmente es un imposibilitador de estos megaproyectos, con lo cual uno de los requisitos fundamentales de estos grandes proyectos es desplazar a las poblaciones que viven en esos territorios. Esta relación entre megaproyecto, territorios que están siempre en conflicto, siempre bajo alguna forma de violencia y desplazamientos de población, es una característica prácticamente histórica, no solo en México, pero sí particularmente en México y en Latinoamérica. Y es que en esta relación no podemos olvidar tampoco la imagen, digamos, paradójica y paradigmática de México como un país de movilidades históricas y contemporáneas. No por nada aquí en México hubo no solo un desplazamiento poblacional de los pueblos originarios provocado por la conquista, también acá arribaron esclavos africanos para poner en funcionamiento distintos proyectos o extractivismos de larga data, de más de 500 años. También llegaron a México, cuando se abolió la esclavitud africana, llegaron los nuevos esclavos, los culís asiáticos. Ahora llegan los menonitas,
tenemos la migración centroamericana, tenemos la migración de todos y todas las paisanas y paisanos que han tenido que irse a Estados Unidos, a otros lugares. México es un país donde los fenómenos migratorios explican gran parte de las problemáticas históricas y contemporáneas. Lo que hoy podemos hacer es plantear distintas visiones que emanan tanto de la academia como del activismo social y que nos permiten tener una imagen del territorio más compleja, que nos permiten entender cuál es la función del Tren Maya más allá de lo que se nos quiere vender. En este caso en particular yo les voy a mostrar algunas visualizaciones de un sistema de información geográfica, se llaman capas de información, que ha elaborado un colectivo que se llama Geocomunes. Ellos se dedican a sistematizar información geográfica para la defensa de los territorios frente a megaproyectos. Y bueno, todo su conocimiento y todas las visualizaciones que pueden ver aquí, ellos las tienen colgadas de forma libre en internet, pueden acceder a ellas, utilizarlas. Esa es un poco la filosofía de su trabajo. Entonces, lo primero que me gustaría destacar, a efectos de entender cómo está configurado el territorio de la península hoy día, es, acá tenemos las carreteras federales y las vías de tren existentes. Mientras me echan una mano aquí los compas, a ver si podemos arreglar este pequeño inconveniente. La idea de estas presentaciones que yo les traía, que les podremos compartir más adelante si no se pueden ver, es justamente entender cómo en la península el Tren Maya no viene solo. El Tren Maya no es una ocurrencia de este gobierno y no se acaba en el turismo, no se acaba ni siquiera en el transporte de trabajadores o de mercancías. Habría que recuperar en primer lugar, y se lo quiero dejar planteado como un poco el panorama, aunque no tengamos el mapa, pero pensemos que en la península y en la región del Istmo de Tehuantepec ya existe un proyecto estrella de un sexenio anterior, del último sexenio de Peña Nieto, que son las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales, digamos, vamos a poner algunas diferencias y similitudes. Las zonas económicas especiales son un proyecto totalmente extractivista e industrializador bajo los términos clásicos de esos conceptos. Son las nuevas maquilas en el sur de México. Ahí se establecen empresas transnacionales y multinacionales que se dedican a la producción de derivados del petróleo, que se dedican a embotellar aceite de palma de las grandes plantaciones y se dedican a exportar esos productos a los grandes centros económicos y comerciales del mundo. En el fondo el Tren Maya lo que busca es revitalizar estas zonas. Se las voy a poner aquí. Esto es lo que, seguramente no van a ver apenas la diferencia. Se iluminaron algunos pequeños lugares. Esa es el área de los polígonos de las zonas económicas especiales. Aquí hay muchos términos. Esto es lo que a efectos de comunicación se dice que es la zona económica especial, el polígono. Ahora, ¿cuál es el área de influencia de las zonas económicas especiales? Dentro de ese área de influencia no solo van a estar las empresas, va a haber desarrollo inmobiliario, va a haber desarrollo turístico, va a haber exención en pago de impuestos, va a haber facilidades para el establecimiento de empresas. Entonces, de repente esa zona económica especial ya tiene un impacto fuerte en la península en términos de explotación, en términos de recursos y en términos de desplazamiento de personas. Muy rápidamente también les voy a ir poniendo aquí otras, la primera sería la del tren, que obviamente podemos ver que embona con las zonas económicas especiales de acá y con los ferrocarriles que ya están construidos. O sea, finalmente lo que se trata es de articular toda la estructura de extracción de recursos, y no solo de recursos, de personas. Es el ámbito, digamos, en el que a mí me parece más interesante. Vemos que con la red de ferrocarriles existentes y el proyecto transpeninsular, también las zonas económicas especiales de Chiapas, Puerto Chiapas, se van a ver conectadas a esta red. ¿A quién va a beneficiar toda esta, digamos, lógica económica? Pues a quien menos, seguramente a los pueblos. Entonces, en términos de movilidad, que es uno de los
énfasis que yo quisiera dejar propuestos aquí. Hemos hablado de riesgos ambientales, sociales, culturales, de la fauna, de la flora, pero para mí uno de los más complejos y también de los más reveladores es el impacto en términos de las movilidades. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No solo con las personas que están viviendo hoy día en esos territorios. Tenemos que considerar que México y el sur de México es la zona de tránsito por excelencia de migración centroamericana y latinoamericana. Tenemos que considerar que ya existe una infraestructura en cuanto a centros de detención o estaciones migratorias, presencia de posiciones militares, se las voy poniendo ahí todas para que vayan viendo, puestos de revisión militar, que ya están configurando una imagen del conflicto en la zona de la frontera sur, donde se están de alguna forma confluyendo los intereses económicos geoestratégicos por controlar una región rica en riquezas naturales, culturales, sociales, con la función de tapón migratorio que está ejerciendo México con respecto a Estados Unidos. No hay que olvidar que hace bien poquito, bueno, aparte de que se aprobó dinero para el muro, Estados Unidos dijo, les voy a dar 10,000 millones para el desarrollo de Centroamérica y de la frontera sur de México. E inmediatamente ese presupuesto fue puesto a disposición del proyecto de Tren Maya. Entonces, este Tren Maya, toda esta infraestructura de extracción de recursos y de movilización de riquezas, está íntimamente vinculada con los fenómenos migratorios. Creo que es un reto pendiente que también hay que considerar. Y, bueno, pues finalmente a nosotros, yo creo, a nosotras y nosotros como academia, no nos toca en principio estar a favor o en contra de un proyecto, pero sí tenemos que hacer las preguntas incómodas, las preguntas que nadie desde su particular interés se quiere plantear, y sobre todo fomentar el diálogo entre los distintos intereses en base, pues, seguramente a estas imágenes del mundo que son tan difíciles de conseguir y que cuesta tanto construir. Así que muchas gracias. Perdón por el... Muchas gracias, Sergio. Yo le llamé a este proceso en desarrollo y el despojo. La iniciativa de construir un Tren Maya como detonador de la economía en la península es un planteamiento vertical, centralista, que provocaría un despojo paulatino, sigiloso y provocando impactos en el deterioro de los territorios de los pueblos indígenas, tanto en su producción, economía, medio ambiente, seguridad social. Sobre todo romperá los sistemas productivos locales, el tejido sociocultural, y que los beneficios, utilidades y ganancias las obtendrán los grandes consorcios o empresas. Nosotros que creemos que hay que considerar varias cuestiones. No al dualismo de sí o no al Tren Maya, sí al análisis del contexto en todos los niveles ambientales, económicos, sociales, culturales e investigación de los impactos. Casi no se habla, aunque todavía sea en papel, hay que comenzar a investigar y ver el futuro. Los cuestionamientos no son, lo que queremos hacer es que no, en la presentación no son únicamente contestatarios, sino son parte de la vida que hacemos cotidianamente. Para nosotros nos queda claro que las políticas públicas siguen siendo, como en el INI, totalmente asistencialistas, siguen siendo paternalistas, desde arriba el papá que viene a enseñarnos qué tenemos que hacer y que nos dice, a ver, te asisto porque estás muy pobre, eres famélico y te voy a, en lugar de los jaguares gorditos y demás, te traigo a ti, el que eres famélico, te traigo la comida. O la cuestión de CDI, que nos dicen, vamos a incluirte, y no nos hablan como sujetos de derechos colectivos, ¿no?, y públicos. Nos hablan más bien, te incluyo en mi barco, te incluyo en mi tren. La otra es, en este sentido, Fonatur y el INPI, en este caso, nos parece totalmente neocolonialistas, colonizadores físicamente e intelectualmente, con su centro de desarrollo, urbanos o comunidades de nueva, le llaman comunidad nueva turística, al llevarnos a la civilización y la modernidad, porque sí tuve debate con Rogelio Jiménez Pons, y nos decía que él, como buen planeador, trae todo organizado, bien pensado, y nosotros los indígenas, no sabemos planear, no sabemos organizar, no sabemos nada, entonces nos traen la civilización, la colonización física en este proceso.
En este caso, pues sí hay algunas imprecisiones, no son por parte de nosotros, ni de los que están aquí, ni de los que nos anteceden, porque ha habido una serie de falta de información, o la información es sesgada, es parcial y a decir no es transparente. Muchas de las informaciones que tenemos las recabamos por todos lados y andamos tratando de hacer nuestro banco de material, de información por todos lados porque no hay una información clara, precisa y demás, ¿no? Bien, este es el famoso tren y esta es una presentación de ellos que en su segunda versión, que es un proyecto integral de desarrollo regional. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que busca? Nosotros vemos al revés. En este caso, tenemos 30 años desde que se decretó la reserva de la biosfera de Calakmul y hasta ahorita siguen los conflictos de las tierras, hasta ahorita. No hay todavía conflictos hubo conflictos de desplazamientos y hasta ahorita hay una inseguridad de la tierra. No hay solución y ya quieren poner otro problema. Digo, ¡ay, qué barbaridad estos! Entonces hay un problema de desplazamientos dentro de la reserva. Hay territorios, se suponen bienes nacionales, ejidos, pequeños propietarios que no tienen en este caso ninguna solución de estos conflictos. También, si ven en todo el proceso, en muchos lugares, ya hasta en Bacalar y en otros lugares, en el mismo Jalacho, que está también nuestra organización, ¿qué pasa? No han pagado ni las indemnizaciones del tren pasado. Ahora con esto, como dicen, lo primerito que dijeron los de Bacalar y los de Carrillo Puerto, si leen las noticias, dicen, no hay tren si no nos pagan las indemnizaciones anteriores. Imagínense ahorita. Bueno, luego está la desincorporación de la tierra en el uso del suelo, que si no se desincorpora, como ejemplo, todas estas reservas de tanto de Siancán, de Balancú, el mismo, en este caso, Calakmul, ¿cómo le van a hacer? A uno se pone a pensar, si hay un decreto y en este decreto, que son en este caso reservas y demás áreas naturales protegidas, tendrían que hacer todo un procedimiento diferente. Por eso tampoco estoy de acuerdo con lo que decía este señor Jiménez Pons. Decía, esto lo resolvemos en un año. ¡Ah, cañón! En un año, y en un año va a hacer todas las modificaciones jurídicas y demás. Piensan que vienen a traernos la luz así tan rapidita, ¿no? Bueno, estos son los famosos tren y sus pasos de flora y fauna. Yo me río un poco porque digo, ahí en el tren va a pasar un semáforo que va a decir, oye, ahorita pasan los changos, ahorita después pasan el mono zaraguato y después va a pasar el tapir y van a andar por ahí cruzándose. Bueno, seguimos. La idea también de los impactos de los edificios y esas ciudades, decimos aquí va a haber una serie de especulaciones y muy fuerte, tanto aparte del servicio del agua. Imagínense, nosotros hacemos y capacitamos en manejo de pluviómetros. Ha reducido el agua, hay una captación de 8,000 mililitros al año cuando llueve. Ahorita se redujo en los últimos 2 años de 200 a 400. ¿Qué van a traer del agua? Nos van a traer agua, como dice él. Este es un problema del agua que van a traer ¿de dónde? Van a desviar ríos, ¿qué van a hacer? Ni conocen los sistemas de agua que manejamos ahí. Yo manejo ahí algunas cuestiones rápidas de mencionar. Bueno, es nomás para que sepan que va a haber problemas con el agua. Seguimos. Bueno, hay toda una serie de problemas de tierras, de procesos que nos van a generar conflicto y nos van a generar más un despojo y de todo tipo. Pasamos. Y para miren, nosotros creemos también en la seguridad pública. Miren, ese es un problema. Todos los días hay muertos en Cancún. Si leen las noticias en Cancún y en todas las zonas de Playa del Carmen, hay muertos, secuestros, levantones, pagos en este caso de piso. Nosotros decimos, este tipo de proyectos, eso es lo que trae. Inseguridad, violencia, feminicidios, todo. Nosotros no podemos aceptar un tipo de tren como este tipo de cuestiones porque va a pasar lo mismo. Dicen que no, que está muy planeado, pero no, que va a haber mucha seguridad. ¿Cuál? La que nos van a decir que nos va a hacer autoritaria. Si ahorita tenemos problemas con lo que le llaman ahorita bueno, ahorita tenemos una que le quitan a los campesinos, a nuestros compañeros indígenas, le quitan la leña que es para cocinar y los detienen, y a los taladores como los menonitas no les hace nada. Está terrible eso, ¿no? Vamos a ver rápido. Bueno,
En este caso, nomás mencionar rápidamente que tuvimos un encuentro el día 22 y 23 en Ixpujil, donde nos reunimos de distintas partes de la península, y estos son los resultados de que hemos tenido y que decimos que sí al buen vivir, no a la destrucción, no al despojo. Y por último, pues nos gusta tener también que no somos únicamente francotiradores o que nomás hablamos por hablar. Tenemos procesos organizados, tenemos una visión de sustentabilidad, creemos que podemos hacer mucho más. Estos son elementos que vamos diciendo, este es parte de lo que hacemos. Hacemos agroecología, tratamos de hacer, tenemos parcelas demostrativas, parcelas experimentales, hacemos polinización cruzada, les enseñamos a la gente a hacer un proceso de ir reduciendo el manejo en este caso de químicos, y eso es lo que nos van a despojar si meten un tipo de tren como es. Seguimos por último, es con lo que hablamos del turismo, cómo hacemos cadenas productivas de turismo, haciendo distintas actividades y que lo estamos haciendo. Bueno, y en este caso, pues bueno, también parte de esto, y hacemos también, pues, queremos hacer otras partes de energía renovable con la jaltrofa y demás. Bueno, nomás para que vean los datos de Calakmul, de la marginación, pero también creemos que hemos ido avanzando en otros procesos. Ya. Bueno, disculpen, rápidamente quisiera hablar más sobre los impactos, pero no da tiempo. Bueno. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Bueno, miren, lo que yo voy a presentar va a ser un enfoque muy diferente. Esa lámina que están viendo es una lámina que hicimos en 1996, cuando se presenta el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec por parte de Zedillo, hablando del megaproyecto del Istmo, se le llamó, y entonces el enfoque que le estamos dando desde entonces es que es un proyecto altamente riesgoso para la soberanía nacional. Se está viendo mucho el enfoque ambiental, que si lesiona, deteriora. Se está viendo mucho el enfoque de las pseudos consultas y los derechos de los pueblos. Pero lo que casi no se está viendo es el problema de la soberanía nacional, la militarización y el riesgo hasta de una intervención extranjera como Panamá. Y eso es lo que vamos a tratar de enfocar rápidamente, porque yo no sé cuántos sepan que el día 12 de julio el presidente electo López Obrador, en una carta membretada y firmada, le manda a Trump una carta personal muy amorosa, ahí está la carta, muy amorosa, muy amistosa, muy inteligente, porque como era presidente electo pero todavía no era presidente en funciones, no necesitaba permiso del Senado, porque esto hubiera necesitado permiso del Senado de la República para poder hablar a nombre del pueblo, y aquí habla a nombre del pueblo, muy amistoso, pero en la página 3 y 4, que está aquí, dice: vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles, vamos a hacer el Tren Maya, y luego dice: también se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y facilitar el transporte de mercancías entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el agua, el gas, el viento y la electricidad de la región, y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca. Es una carta a Trump, y muy amistosa y firmada. Y entonces le está ofreciendo el Istmo de Tehuantepec a Trump. ¿Pero en qué consiste realmente el tren interoceánico? Pues el tren interoceánico del López Obrador consiste en un canal seco que compita con el de Panamá. No es un canal marítimo, es un canal seco con un tren bala de carga que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y que se tiene calculado con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, dragarlos, hacer un dragado, hacer un rompeolas gigantesco, permitir los buques mercantiles y los buques petroleros para que entren, y que en 10 horas se tenga cargado y descargado los barcos.
en 10 horas, con todo y carga y descarga de barcos, cruzar. Pero no solo eso, acompañado de un corredor de industrias, un corredor de inversión a todo lo largo con la autopista, además del tren bala, una autopista, y la inversión extranjera que promete aquí con maquiladoras, con armadoras automotrices, con la plantación. Y esto ya, miren esto, les voy a decir que hagan un cotejo. Este es el plan, el megaproyecto del Istmo de Cedillo, que fue dado a conocer en el 96. Aquí tenemos el resumen ejecutivo, y si van comparando lo que dice López Obrador, aquí están los fragmentos, con lo que dice el megaproyecto del Istmo, está idéntico. O sea, aquí habla de lo que une, lo que va a unir el Atlántico con el Pacífico, y la primera lámina del Plan Puebla-Panamá es esta. Luego dice él que va a abrir al petróleo, al agua, al viento, a la electricidad, y el megaproyecto del Istmo pone estas láminas, que son lo que él dice. Y luego, lo más grave, bueno, aquí están incluso cómo afecta, en qué parte de Veracruz y Oaxaca van a mentir en qué. Pero para nosotros lo más grave es que esto ya trae hasta la ubicación en qué comunidades. Aquí están puestos, en este plan, aquí está la franja y está puesto en dónde van a invertir qué cosa. Le llaman los proyectos detonadores. Están ubicados por municipio y por comunidad. ¿Dónde habría minas? ¿Dónde habría eólica? ¿Dónde habría armadoras? Están ubicados. Y esto afecta directamente 80 municipios, 31 de Veracruz, 49 de Oaxaca, ahí están ubicados. Afecta a la zona más biodiversa del país, la región, porque además de que está en Chimalapas, que es la selva más importante del país, pero el propio Istmo de Tehuantepec tiene una altísima diversidad biológica, enorme diversidad biológica por su ubicación geográfica. Afecta 11 pueblos indígenas diferentes. Aquí están hasta ubicados en donde quedan los 11 pueblos. Son el zapoteco, el mije, el náhuatl, Zoque Popoluca, Zoque Chimalapa, Chinanteco, Mixteco, Chontal, Icot, Xochoco y hasta Tzotzil, porque hay tzotziles allá adentro, en esa región. Y aquí es donde nosotros nos vamos al problema actual. O sea, hay que denunciarlo, no solo porque viola los derechos indígenas, los viola, no solo porque esas falsas consultas son una burla, es que esto exige un referéndum nacional en base al artículo 35 de la Constitución, porque esto va a afectar lo mismo a los pobladores de Baja California como que los de Chiapas, como que a los de Yucatán. Afecta a la nación, es la entrega de la nación. Imagínense, ¿quién recuerda lo de Panamá cuando Omar con Torrijos y Carter llegan a un acuerdo, pero entra Bush? Y el acuerdo era que el canal de Panamá pasaba a Panamá, a manos de Panamá, y Bush dijo ni chicles. ¿Y qué hizo para garantizar el control? Lo invadió con marines y agarró a Noriega con el pretexto de ser narco, que todavía está ahí en el bote. Pero invadió. Entonces, con la Guardia Nacional, que ayer se aprobó y que hoy sale ya publicada, y me extraña que no estamos haciendo nada por denunciar a la Guardia Nacional, un amparo colectivo, una medida colectiva. Es la ley de seguridad que le rechazamos a Peña, es la ley de seguridad, pero peor, y no estamos haciendo nada como sociedad civil. Y este proyecto, más que violar los derechos indígenas, pone en riesgo al país. Y además, recuerden, es un muro sin tabiques. Esto es un muro sin tabiques. Y Trump por eso está feliz, porque él mismo lo dijo, López Obrador, en otra parte, que prometió 30,000 empleos para los indocumentados centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, y con eso los para, y con la militarización los para. Esto es un muro sin tabiques para Trump. Y Trump está feliz porque los tabiques de 3,000 kilómetros de largo nunca se los va a aprobar el Senado gringo. Pero aquí pararlo con militares y con el riesgo de que nos invadan el país por toda la inversión extranjera que están proponiendo ahí y el saqueo, esto exige un referéndum nacional, no solo la consulta a los pueblos indígenas bien hecha,
sino además de la consulta a los pueblos de ahí, exige que todo el país sepa, conozca y diga si quiere o no quiere entregar la frontera. Esto es correr la frontera del país hasta el Istmo de Tehuantepec, es separar a México. Por eso ponemos esta figura del cerrote, porque esto es partir el país en dos, el megaproyecto del Istmo. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Pedro Orozco. Dios mangoy con porque tipahan chikon ingoy para piengan mi puachkamba ninsalakian. Doy gracias a los organizadores por habernos llamado a este encuentro, a este compartimiento para dar la palabra de los pueblos y cosas. Esta es una historia que les vamos a compartir. He escuchado interesantes aportaciones intelectuales en el día de hoy, que me quedo corto si trato de fundamentar cuál es el origen de lo que hoy vivimos la nación ICOS. Creo que han abundado suficientemente. ¿Por qué de estos megaproyectos y por qué justamente en el Istmo de Tehuantepec? En estos 7 años, compañeros, digo 7 años, alguien compartió una vez, allá como yo de Rema, que muchos movimientos como la nuestra, a partir de 6 años empiezan a fenecer, ya no tienen vida. Creo que estamos nosotros por primera vez rompiendo ese paradigma. Vamos ya para 8 años. Y aquí estamos, aquí seguimos. Enfrentamos una serie de dificultades al interior de nuestras asambleas todos los días. Hemos sobrevivido como guardianes del mar, siendo embestidos de los partidos políticos, empezando por el PRI, el PAN, el PRD y ahora con Morena. Hemos resistido. Digo porque no es fácil vivir fuera del presupuesto de alguna ONG o de algún partido político y estar en la lucha. Nada fácil. Si los compañeros no hicieran este esfuerzo de traernos acá, no estaríamos aquí. Ha sido un desgaste terrible para nosotros y para nuestras familias. En este caminar logramos, compañeros, con el apoyo no solamente de Pedro Saúl, fueron cientos de organizaciones y pueblos hermanos que nos ayudaron a luchar, que nos ayudaron para que el primero de noviembre del año 2012 se hiciera un gran frente de pueblos en Álvaro Obregón. Aquí nos acompaña, también está en la asamblea, en esta reunión, un compañero en representación de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón. También vinieron con nosotros. Es donde se hizo el frente más importante de resistencia porque es el camino para poder accesar a nuestra barra Santa Teresa. Esa barra que es codiciada por las empresas eólicas porque justamente en esa zona de la barra Santa Teresa se multiplican las utilidades de las empresas eólicas. Lo que en el terreno plano de la Ventosa Juchitán ganan 1 peso, en la barra Santa Teresa van a estar ganando 3 pesos. Porque la velocidad del viento ahí es mucho más amplio, es mucho más rápido. Y además también trabajan con el efecto del sur. Y quedaban muy a la mano para el desembarque de puertos, que esto nos va a compartir ahorita el compañero Saúl. Entonces, compañeros, la barra Santa Teresa es un espacio donde convivimos la nación ICOS con la raza zapoteca. La raza zapoteca se une con nosotros. Hoy en día ambas naciones estamos, no todos sin duda, porque hay una corriente muy importante de los zapotecas que fueron o son de lo que fue la coalición de obreros campesinos estudiantil del Istmo de la COSEI y que siempre han enarbolado la izquierda. Hoy, a través de la diputada Gloria Sánchez, justamente el día de ayer está incursionando en la agencia Colonia Juárez
de San Mateo del Mar con la intención de convencer a nuestros directivos para que acepten que ahí se haga, ahí se realice la consulta el día 30. En San Dionisio del Mar, recientemente hubo un conflicto que vamos a compartir parte del video, donde pretendieron imponer a una persona incondicional del PRI, porque cabe recordar que la empresa eólica fue expulsada de las barras Santa Teresa gracias al esfuerzo de los pueblos y de las naciones del Istmo de Tehuantepec a nivel nacional e internacional. Ganamos la suspensión de amparo. No obstante, con esto, el gobierno del Estado y federal pretendieron incursionar en la barra Santa Teresa con la fuerza represiva del Estado. Se dio una enorme batalla y no lo lograron. Fueron rechazados, fueron vencidos en el terreno. Y solamente con una arma muy importante, que es la resortera, los muchachos, las mujeres, los hombres enarbolaron esa arma para poder vencer las fuerzas represivas del Estado. Pues justamente, compañeros, esa batalla que logramos, creo que ahora somos, una vez que por años nunca fuimos visibilizados, los guaves, los icots, nunca fuimos visibilizados, hoy somos un ícono en el Istmo de Tehuantepec, que no han logrado vencer las empresas transnacionales. En Juchitán se han establecido, ahora se llaman Eólicas del Sur, pero aún así, compañeros, aún así, vamos a seguir resistiendo. Ahí ven, compartimos una manta. Hay una consulta simulada para el próximo día 30. Está en veremos, compañeros. Nuevamente vamos a buscar las estrategias para que, por lo menos en San Mateo del Mar, no se lleve a cabo esta consulta. Y le pedimos al hermano Mije Ayuk, Adelfo Regino, que ya no siga convalidando esta política de despojo, que ya no siga en nombre del bastón de mando que se le otorgó por un gobernador, gobernador indígena, usando esto para seguirle despojando a nuestros hermanos de lucha en nuestro territorio, que luchamos en contra del territorio, en contra de las empresas eólicas, en defensa de nuestro territorio. Bueno, vamos a dar la palabra a Mercedes para la última intervención y que podamos hacer una breve ronda de preguntas antes de que tengamos que desalojar el espacio. Sí, adelante, Mercedes. Acá está. Pues muy brevísimo, la presentación, porque bueno, vamos a dar un tiempecito y estamos muy ajustados. Hay un filósofo que planteó que el poder no solo reprime, sino produce, y produce imaginarios. Y justamente estamos ante el imaginario, muchas veces repetido, respecto a las ventajas de los procesos del desarrollismo. O sea, las ventajas en términos económicos, las ventajas en términos de empleo, las ventajas históricas que en realidad nunca llegan. Esto es parte del planteamiento que tiene el interoceánico. Esta mañana Scott Robinson dijo algo muy importante, dijo, el proyecto de este gobierno es ese canal. O sea, y realmente, si nosotros, para irnos, esta se ve, es todo lo que tiene que ver no solamente con el ferrocarril, sino con este transporte de gas que se va a hacer, responde, y lo voy a hacer porque este es uno de los puntos que creo que son fundamentales, justamente a las grandes reservas de gas natural que se tienen en la zona, o sea, desde la cuenca de Burgos, que aquí se marca, hasta la cuenca de Veracruz,
o sea, la extracción que se pretende, o sea, la producción que se pretende tener en esta zona, porque son fundamentalmente de gas natural. De hecho, si ustedes ven todos los videos que se están emitiendo, justamente hablan de la importancia de este transporte de gas natural que se va a tener desde la zona de Veracruz hasta, a través de Salinas, hasta Salina Cruz, hasta la zona del Pacífico. O sea, tenemos un elemento importante en términos, recordemos, de la cuenca, de los acuerdos de la cuenca del Pacífico. Pero lo interesante de esto es que va a propiciar o va a potenciar justamente esta mirada. Recordemos que México es el cuarto país en términos de reserva de gas natural. O sea, está China, sigue Estados Unidos, Argentina y México. Y justamente esta diapo se llama el nuevo oro, el gas natural. O sea, lo que significa la comercialización del gas natural bajo el pretexto de la sustentabilidad y el cambio climático. Ahora, aquí hay otra cuestión, por último, que es muy importante. ¿Qué significa la extracción de gas? La extracción de gas significa uno de los procesos más devastadores en la historia de los humanos, el fracking. Es decir, que los 33 municipios famosos de Veracruz que van a ser supuestamente afectados o beneficiados, yo digo que afectados, directamente en este megaproyecto, traspasa las fronteras de esos 33 municipios. O sea, el nivel de devastación que se plantea en términos de la extracción de gas, y es el único punto que voy a tocar porque ya los compañeros han hablado de áreas prioritarias terrestres, se han hablado de áreas marítimas terrestres. O sea, se olvida, y yo digo que se olvida de los olvidados además. De hecho, mi presentación tenía un nombre que decía Nuevo Proyecto de País y los olvidados de siempre. O sea, porque justamente en nombre de esos olvidados, porque se habla del empleo, de sacar del subdesarrollo y de la pobreza, justamente esos olvidados son los olvidados, tratados como menores, como tutelados, desconociendo una experiencia que se tiene y además desconociendo la posibilidad de crear proyectos conjuntos que no sea solamente esa única visión de bienestar que se tiene. O sea, esta mirada que nosotros decimos hegemónica, pero yo siempre digo, como soy caribeña, soy hiperbólica y digo que es una mirada imperialista. O sea, es una mirada realmente desde el imperialismo del supuesto saber y de decirle a nuestros pueblos qué es cuáles son sus necesidades y cuáles son las formas de dar respuesta a sus necesidades cuando nosotros llevamos siglos de saberes que han sido desaprovechados, ignorados y pirateados en muchos casos. Yo seguiría con esto, pero solamente quiero terminar con... Ya no vamos a seguir porque ya no da tiempo. Una frase de José Saramago que dice: es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes.